Hola, queridos hermanos y hermanas en el Señor, que tengan un muy buen día. Hoy día vamos a hablar sobre el pecado de David, porque hemos visto puras grandezas de David, pero ahora vamos a ver la realidad de pecador de todos nosotros, ¿ya? En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar entonces en el segundo libro de Samuel, que ya habíamos empezado a leer en el segundo libro, ya vamos en el segundo libro de Samuel. Entonces quiero que hagamos un recorrido de los libros antes de empezar, ¿ya? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después viene Josué, ¿no es cierto? Y después los jueces. Y después de los jueces empieza la monarquía con primer libro de Samuel y ahora vamos en el segundo libro de Samuel. Así que ya ustedes pueden ir aprendiéndose el orden de los libros en la Biblia. Es muy interesante porque uno no siempre tiene la misma Biblia que es la Biblia de uno, en la que uno está acostumbrado a buscar. Entonces, a veces si uno va a otra parte, uno también puede encontrar los textos porque ya sabe el orden de los libros, ¿ya? No se confíen de las Biblias que tienen marquitas, porque con esas no se aprende, ¿ya? Es mejor aprendérselo en el orden que van y ustedes también van a ir entendiendo la historia de salvación en el orden que la pone la Biblia, ¿ya? Ya, entonces vamos a leer en libro segundo de Samuel 11, del capítulo 11, del versículo 1 al 17. Dice así: a la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá mientras David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el hitita. David envió gente que la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas. Y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a decir a David: estoy encinta. David mandó a decir a Joab: envíame a Urías el hitita, y Joab envió a Urías donde David. Luego llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab y por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urías: baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa. Avisaron a David: Urías no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá habitan en tiendas. Joab mi señor y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por
tu vida y la vida de tu alma no haré tal. Entonces David dijo a Urías, quédate hoy también, mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén y al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito, poned a Urías frente a lo más reñido de la batalla y retiraos detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David y murió también Urías el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí tenemos el gran pecado, o sea, el segundo gran pecado, ¿ya? Porque ¿cuál fue el primer pecado? Haberse acostado con la mujer de otro. Porque él tenía muchas concubinas, entonces él no necesitaba a la mujer de otro, ¿ya? Pero al verla bañarse, que se estaba purificando de la regla, acuérdense que las mujeres israelitas tenían que después de las reglas hacer una purificación ritual. Esto no era solamente limpiarse, se trataba de una purificación ritual por el sangrado. Ya nadie podía acercarse a una mujer que estuviera sangrando. Y después de que terminaba el sangramiento, entonces recién podía el resto de la casa acercarse a ella. Y eso significaba que correspondía también, después de la regla, empieza inmediatamente el periodo fértil. Así que ustedes podrán imaginarse que si la mandó a llamar ahí, obviamente iba a quedar embarazada. Así que, bueno, ese es el primer pecado. Y entonces David, que era un hombre de Dios, que era un hombre que amaba a Dios profundamente, y en ese periodo que no supo qué hacer con el embarazo de Betsabé, entonces él no reza, no le pregunta a Dios, no envía a pedirle opinión a Natán, el profeta, y parece que se hubiera olvidado y se hubiera oscurecido su conciencia. Eso es lo que pasa con el pecado, ¿ya? Que se nos oscurece la conciencia y no podemos discernir lo que hay que hacer como un hijo de Dios, como una persona creyente, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a decidir él? Que lo mejor, ya que llama a Urías, imagínense todo lo que hizo. Hizo venir a Urías al palacio, o sea, él estaba lejos en la guerra, lo hace traer. Le trata de proponer, pero Urías no acepta, ir a alojar a su casa. ¿Por qué no acepta Urías? Porque era una persona súper correcta y sí, pero lo más importante es que en ese tiempo existían lo que se llaman las leyes de guerra. Y entonces, los que eran a cargo de los ejércitos y los que eran, todos tenían muy claro que ellos estando en un batallón no podían hacer las cosas a su modo, sino que habían reglas. Y esas reglas eran que uno no podía aprovechar ese tiempo de otra manera cuando estaban en guerra, ¿ya? Y por último, como no le resultó nada, que podría haber orado a ver si Dios le daba alguna idea de cómo salir de este embrollo, porque era un embrollo más o menos, ¿eh? Y porque él trató de ocultar
el pecado con Betsabé, haciendo que Urías fuera a dormir con ella para que el hijo se creyera que era de Urías, ¿ya? Igual era un engaño tremendo, ¿ya? Pero tampoco le resultó, porque a pesar de que lo emborrachó, tampoco Urías fue. Y entonces, ¿qué decide? Mandarlo a la línea de ataque. Esto ha desagradado mucho a Dios. ¿Por qué? Porque Urías muere. Y en el fondo, esta muerte de Urías no es por causa de la guerra, aunque así queda cubierto, pero sí es un asesinato. ¿Por qué? Porque lo han mandado poner ahí frente donde está lo más crudo de la guerra. Vamos a continuar entonces ahora en qué es lo que va a decirle Dios a Urías, ¿ya? Vamos a continuar en 2 de Samuel 12, que es el capítulo que continúa, ¿ya? Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar de su ganado, lanar y vacuno, para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejilla del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor, y te he dado, la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé, haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitito para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Palabra de Dios. Está bueno, ¿ah? Está bueno, ¿ah? A mí me gusta mucho este trozo. Este trozo es fantástico. Vamos a hacer la lección sobre este trozo, ¿ya? Entonces, lo primero, ya hicimos la lectura. Ahora vamos a hacer la meditación. Empieza así: envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo. ¿Y qué es lo que le dice? Una parábola, ¿ya? Una parábola de
un rico que se aprovecha de un pobre y que le quita su corderita. ¿Y qué hace David frente a esta parábola? Se enoja mucho y dice, hay que castigar a este hombre porque tendrá que pagar 4 veces lo que tomó. O sea, 4 veces la corderita. Pero, ¿por qué esto de las 4 veces? Porque eso eran las multas que había para las personas que tomaban lo ajeno, ¿ya? Y ahí va a empezar Natán a traducirle la parábola. Bueno, aquí hay algo muy importante porque lo que estamos hablando en este taller hoy día es del pecado, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender que siempre es Dios el que nos muestra el pecado. Entonces, nosotros, con respecto al pecado de otro, no podemos andarle diciendo, mira, tu pecado es este, porque eso hace que la persona se enronche. Mientras que si se lo dice Dios, es distinto. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta del pecado leyendo la Biblia o escuchando la palabra de Dios en la misa o en un taller de Biblia en que otras personas comentan. Y entonces esa es la corrección fraterna. Muchas veces nosotros decimos, no, es que la corrección fraterna es ir y decirle. No. La corrección fraterna consiste en que yo, si estoy en un grupo y otras personas del grupo empiezan a hablar de un tema y yo me voy dando cuenta que yo estoy mal, entonces es Dios que me habla a través del otro, ¿ya? También es bueno cuando uno quiere decirle algo a otra persona, decírselo desde el punto de vista de uno, no desde el punto de vista de esa persona. Por ejemplo, alguien me hace algo feo a mí, entonces yo le digo, le puedo decir, fulanito, fulanita, yo tengo mucha pena por lo que me dijiste. Quiero que me expliques a qué te referías con eso. Entonces, tú no le estás diciendo, mira, tú has pecado contra mí, sino que tengo pena. Me siento súper triste, ¿ya? O, ¿qué es lo que significa esto que le hiciste al otro? Entonces, nunca enfrentar el pecado así, decirle tú, mira, tu pecado es este, porque a lo mejor el pecado es otro y yo lo veo así, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Aquí le dice ya Natán que David es el hombre de la parábola que le ha mandado Yahvé. Así dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl y le ha dado las mujeres y empieza a enumerar todas las cosas que le ha dado. Y después en el versículo 9, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo malo a sus ojos? ¿Y qué es lo malo a los ojos de Yahvé? Vamos a leerlo aquí en el versículo 9. Matando a espada a Urías el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas. Ahí están los 3 pecados, ¿ya? Haber tomado a la mujer de Urías, haber matado a espada a Urías y por la mano de otro. O sea, ahí están los 3 pecados que él ha cometido. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y tomado a la mujer de Urías el hitita para mujer tuya.
le hace entonces una profecía, le dice que no se va a apartar la espada de su casa. Y así es como fue en la historia de David, porque van a morir sus hijos a espada, ¿no es cierto? Y va a ser muy triste para él, ¿ya? Así habla Yahvé, haré que tu propia casa se alce el mal contra ti. A ver, esta profecía, no es muy difícil de hacer esta profecía, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso hay un dicho, ¿no es cierto? El que a espada vive, a espada muere. ¿Qué significa? Esto es un dicho popular. Y si en una casa hay violencia, lo más probable es que termine con violencia. Y es muy difícil cortar, ¿no es cierto?, estos remolinos de violencia que hay en la familia. Entonces, lo más fácil es apartarse, o sea, lo único que conviene es apartarse de la violencia, pero la violencia es muy difícil de cortar, solo el Señor lo puede hacer. ¿Y cómo? Apartándonos, el Señor nos aparta. Si nosotros le decimos que queremos terminar la violencia, el Señor nos aparta de esos lugares de violencia. Esto que les estoy diciendo lo viví personalmente, ¿ya? En mi familia había mucha violencia y yo, gracias a la purificación que el Señor fue haciendo de mis afectos desordenados, fui capaz de ir apartándome de la violencia, pero el Señor lo hizo, no lo hice yo, ¿ya? El Señor a mí una vez en una contemplación me regaló una tijera gigante y yo no sabía para qué lo que era. Y yo le preguntaba, Señor, ¿para qué es esta tijera tan grande? Y era para cortar estas cadenas de violencia que habían en mi vida. Y yo no sabía cómo hacerlo, pero el Señor lo fue haciendo en mí, hasta que terminó de cortar todas las raíces. Se demoró, o sea, nos demoramos un buen tiempo, más de 10 años, pero se logró. Así que le doy gracias al Señor por esto tan lindo, ¿ya? Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a plena luz del sol, pues tú has obrado en lo oculto. Uno cuando peca quiere guardar lo que se llama secreto. Y el secreto, eso es lo que le pasó a David. Él trató de ocultar todo lo que había hecho para que no se viera a la luz del sol, ¿ya? Pues tú has obrado en lo oculto, estoy en el versículo 12. Pero yo cumpliré estas palabras ante todo Israel y a la luz del sol. No hay, dice la Escritura, no hay nada oculto que no se haya de saber. Entonces es mejor tratar estas cosas de frente, ¿ya? Y diciendo la verdad. Y si uno tiene que arrepentirse y avergonzarse, alabado sea el Señor que nos avergoncemos de nuestros pecados. Y luego tenemos que acudir a la confesión. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Entonces aquí fíjense bien cómo lo dice. Dice primero, reconoce su pecado. He pecado frente a Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. ¿Ya? Ahí tiene la absolución. Pero por haber ultrajado a Yahvé con este hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Esa es la penitencia. ¿Ya? Entonces, lo más singular y maravilloso que tiene este trozo bíblico es que es una figura de la confesión. ¿Ya? Vamos a analizar esto inmediatamente, ¿ya? Porque con esto vamos a dar
nos va a quedar muy clara la confesión, ¿ya? Lo lindo es que esta es una figura de la confesión en el Antiguo Testamento, es la única que hay, no hay otra, ¿ya? Lo primero que tenemos sobre la confesión nos aparece en el catecismo, porque muchas personas dicen, pero ¿por qué hay que confesarse? Vamos a hacer aquí un análisis completo de la confesión, ¿ya? ¿Cuándo les dijo Cristo? O sea, porque este es un sacramento instituido por Cristo. Mucha gente dice, no, lo inventaron los curas. No, falso. Voy a leer aquí lo que dice Juan 20. Si ustedes quieren pueden buscar Juan 20, 22, 23. Juan 20, 22, 23. Dice así. En la tarde de la Pascua el Señor Jesús se mostró a sus apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Qué significa esto? Que se necesita un intermediario para el perdón de los pecados. Este intermediario van a ser los apóstoles a quienes Dios les dio ese poder. En el caso de la figura tenemos que lo hizo a través de un profeta que era el intermediario de Dios, en el caso de David, ¿ya? Entonces, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? O sea, que cuando el sacerdote nos dice en el nombre del Padre, después de la confesión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento es Cristo en persona, Christi, del sacerdote, que otorga el perdón, ¿ya? El sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente. El penitente sería el que se va a confesar, ¿no es cierto? Y los 3 actos que tiene que hacer son el arrepentimiento, la confesión, que tiene que decir al menos un pecado, y el propósito de realizar reparación y la penitencia. Son 3, ¿ya? La reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que recuperan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior, porque vimos que aquí lo que había pasado era que había una oscuridad, y entonces uno, al recuperar la verdad, recupera la luz interior, ¿ya? Se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por él de algún modo, porque al hacer la penitencia, entonces él se reconcilia, ¿ya? Y se reconcilia con la iglesia también, que lo acepta por el sacramento de la confesión, y se reconcilia con toda la creación que ha sido herida por su pecado. Ahora, es Dios quien mueve el corazón de David y con amor le hace ver su pecado, porque imagínense, no le llega y le tira, oye, mira, tal cosa, no, tú te acostaste con la mujer de Urias y después lo mandaste matar, no, le manda una parábola para que sea suave y pueda entender. Y nosotros cuántas veces nos descubrimos nuestros pecados por las palabras de otro, por una lectura bíblica. El Señor nos habla de tantas maneras. A veces por una película nos damos cuenta de que estamos en un error terrible.
Entonces, David, ¿cómo es que sucede entonces el arrepentimiento de David? David se da cuenta de su pecado con esta parábola, que este sería el primer acto del penitente. Luego confesó que había pecado y reparó con ayuno. Nosotros no leímos la parte del ayuno, ¿ya? Pero el sacerdote siempre a nosotros nos da una penitencia, ¿ya? Y Dios le perdonó a través de Natán, que sería la absolución, ¿ya? Ahora, la vez anterior vimos que David componía muchos salmos y cantaba y recitaba. Bueno, el salmo maravilloso que compuso David después de haber pecado es el Salmo 51, que se llama el Miserere y que hasta el día de hoy se ocupa para preparar la confesión. Vamos entonces ahora a rezar con el Salmo 51. Vamos a dejar marcado aquí con un santito, ¿ya? Con un santito y vamos a ir al Salmo 51, ¿ya? Busquen el Salmo 51 y lo vamos a leer. ¿Por qué se llama Miserere? Porque acuérdense que muchos libros bíblicos y muchas oraciones empiezan con la primera, se llaman con la primera palabra con que empiezan. En este caso, la primera palabra es misericordia, ¿ya? Que aquí, por lo menos mi traducción sale con otra traducción, pero significa misericordia, miserere, ¿ya? En latín, obviamente. Si ustedes se fijan, hay una indicación antes del salmo, ¿ya? Dice así, del maestro de coro, salmo de David, cuando el profeta Natán le visitó después que aquel se había unido a Betsabé. ¿Ya? ¿Se fijan que ahí está explicado de dónde viene? Ahora les quiero explicar que todos los salmos traen esta explicación en la parte superior. Del maestro del coro, salmo de David. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos salmos eran cantados, no recitados como lo hacemos nosotros. Los judíos hasta el día de hoy cantan los salmos, ¿ya? Entonces, del maestro del coro, o sea que tiene una música que la compuso el maestro del coro. Salmo, ¿quién lo compuso? David, ¿ya? Y aquí dice cuándo lo compuso. Después, cuando veamos más adelante los salmos, vamos a ir explicando todas las posibilidades que se dan de esta explicación de los salmos, ¿ya? Entonces vamos a leer ahora el salmo. Ten piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Exulten los huesos que machacaste tú. Retira tu faz de mis pecados, borra mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón.
un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme la alegría de tu salvación y en espíritu generoso afiánzame. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te agrada el sacrificio, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Palabra de Dios. Qué maravilla de salmo. Saben que aquí uno conoce el corazón de David. Qué maravilla el corazón de David, ¿ya? Si nosotros pensamos en todo lo que se dice, y tenemos que pensar en que en la época de David y en el Antiguo Testamento no existía el perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo lo podían hacer? Se purificaban. Por eso que él aquí, por ejemplo, bueno, vamos a analizar un poquito el Salmo también. Ten piedad de mí, oh Dios. Este también es un canto muy lindo que se canta, ¿no es cierto?, en el pedir perdón, ¿verdad? De la misa. ¿Y qué es lo que dice? Lava a fondo mi culpa y de mi pecado. Purifícame. ¿Por qué dice lávame? Porque en ese tiempo las personas solo podían purificarse y les quedaba, entre comillas, perdonado el pecado, que no era que el pecado quedara perdonado, sino que la persona se arrepentía y Dios aceptaba ese arrepentimiento, ¿ya? El perdón de los pecados solo nace después de la muerte de Jesucristo por su muerte en la cruz, ¿ya? A partir de la muerte en la cruz nacen todos los sacramentos, ¿ya? Antes de los sacramentos no hay perdón de los pecados, ¿ya? Antes de la muerte de Jesús. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos se purificaban con agua, se lavaban. Entonces, si ustedes quieren mirar en el Levítico, ahí aparecen todas las normas de purificación, ¿ya? Pues mi delito, yo lo reconozco, mi pecado está siempre ante mí. Cometí lo malo ante tus ojos. O sea, David está completamente arrepentido de su pecado. Y ahí reconoce que es pecador, ¿ya? Que es pecador. Noto que se pone medio oscuro y después más claro, no sé por qué. Estoy en un lugar distinto que lo habitual. Ya. Después dice, rocíame con el hisopo en el versículo 9 y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y después viene la parte interior. Miren qué maravilloso. Devuélveme el son del gozo y la alegría, porque tú has machacado mis huesos. O sea, el pecado a uno lo machaca por dentro, lo hace sentir que uno no es digno, ¿ya? Borra mis culpas, crea en mí un corazón puro y un espíritu firme, porque Dios puede crear de la nada y hacernos sentir y ser puros, porque Él puede borrar nuestras culpas y perdonarnos de todo. Y después, cuando alguna vez nos encontremos con Él y nos veamos cara a cara, a lo mejor nosotros le vamos a decir,
Señor, perdóname por esto que hice. Y el Señor, ¿qué es lo que nos va a decir si nos hemos confesado? Nos va a decir, oye, pero ¿cuándo? Si no me acuerdo. ¿Cuándo hiciste eso? Porque Señor, olvida, olvida, ¿ya? Ahora que estamos en Año Santo, ¿verdad? Hasta el 8 de diciembre del 2021 estamos en Año Santo de San José. Hay que hacer una oración, comulgar, confesarse y rezar por el Papa, y con eso podemos obtener una indulgencia plenaria por nosotros mismos. Hagan esa primero, ya, para que ustedes queden libres y después empiezan a hacer todas las veces que puedan. Es una por día. Pueden hacer eh, todas las que les alcance, porque la confesión dura para la indulgencia plenaria 15 días. 8 días hacia atrás y 8 días hacia adelante. O sea, tienes 16, puedes hacer 16, con cada confesión 16 indulgencias plenarias. Hay mucha gente que no cree en las indulgencias plenarias. Solo el Papa puede dar indulgencias plenarias. Y si ustedes se fijan, el Santo Padre ha puesto varios años santos. El año de la misericordia y ahora el año de San José. Entonces, ¿por qué? Porque el Papa sabe que estamos en tiempos muy difíciles. Así que aprovechemos estas indulgencias para sacar a nuestros seres queridos del purgatorio, ¿ya? Solo el Papa puede dar la indulgencia, así que no estén pensando. Eso de las indulgencias es algo muy antiguo, de la época de Lutero, y hay mucha gente que está influenciada por los protestantes, porque los protestantes han hecho de esto un escándalo terrible, porque claro, se usaban mal, pero ahora se usan bien. Entonces ustedes no tengan temor de usar la indulgencia, ¿ya? Y después, fíjense ustedes cómo en el versículo 15, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace David? David dice, enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Está dispuesto a misionar. ¿Saben ustedes que las obras de caridad y la misión borran también parte de la culpa que tenemos que pagar en el purgatorio? Así que es muy bueno que nuestra fe avance hacia el trabajo apostólico. ¿Qué significa eso? Hacer la caridad, ¿ya? Con las obras de misericordia, por ejemplo, o pertenecer a un apostolado en la parroquia o en algún movimiento, entonces que uno va en ayuda de los demás. Es muy bueno aprender las obras de misericordia, ustedes las pueden buscar en internet, o si tienen algún librito, algún Oremus o algún librito de catecismo, también les van a aparecer, ¿ya? Para que ustedes sepan qué son las obras de misericordia, son muy importantes en la iglesia, y con eso podemos nosotros descargar muchos pecados, ¿ya? Y finalmente, en el versículo 18 dice, pues no te agrada el sacrificio, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un espíritu arrepentido interiormente. Hay que pedir arrepentimiento de nuestros pecados cuando no lo tenemos, ¿ya? Dolor de nuestros pecados, porque a veces no tenemos dolor de nuestros pecados. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. A Dios no le interesa tanto que hagamos tantos sacrificios, sino que tengamos arrepentimiento de nuestros pecados. Con esto entonces terminamos la meditación y ahora vamos a hacer la oración. ¿Ya? Voy a hacer mi oración, se las voy a compartir y ustedes hacen la suya y la anotan. ¿Ya? La pueden ir anotando, haciéndola y anotándola al mismo tiempo, ¿ya? Señor,
te quiero dar gracias por este sacramento maravilloso de la confesión, que tú me lo muestras aquí con David, un hombre tan maravilloso, David, que se arrepintió toda su vida de haber ido contra tu ley. Te doy gracias, Señor, porque moriste en la cruz por mí, porque quisiste darme este sacramento del perdón. Te amo, Señor, y te doy gracias por tu entrega para el perdón de mis pecados, porque tú los tomaste sobre ti y los purgaste por mí, Señor. Gracias, Señor. Te quiero pedir, Señor, un gran amor por el sacramento de la confesión. Amén. Ahora vamos a hacer la contemplación, ¿ya? Ustedes van a cerrar sus ojos, van a cerrar sus Biblias y yo voy a ir leyendo para que ustedes puedan imaginar con todo este contexto que hemos hecho, ¿ya? Vuelvo entonces a el capítulo 12. Me voy a saltar un pedacito, me voy a saltar la parábola, ¿ya? David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu Señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé, haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías elitita, tomando a su mujer por tu mujer y matándole por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré estas palabras ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo les ha ido con su contemplación? Espero que muy bien. Es más fácil ahora que al principio, ¿verdad? Sí, al principio es muy difícil. Pero esto se va haciendo un hábito que se va a llamar hábito contemplativo. Así se llama, hábito contemplativo. De mirar en todas las cosas como obra Dios. ¿Ya? Los grandes santos, por ejemplo, se abrazaban a los árboles porque veían ahí la vida, veían a Dios creador de la vida. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo en este hábito contemplativo. ¿Ya? Ustedes lo pueden pedir. Señor, dame hábito contemplativo, dámelo. No ayúdame, dámelo. ¿Ya? Bueno, yo les voy a contar lo que me pasó a mí. Yo veo a David y a Natán y
David, con una cara de asombro y de espanto, no podía creer y descubre cómo ha pecado y descubre que tuvo mala intención, que su corazón estaba oscuro y por eso que la cara se le deformó. Yo veo su cara deformada y veo también mi cara con lágrimas cuando descubro que he pecado. Y como cuando hago mi acto de contrición, se me aprieta el corazón porque quisiera no haberlo hecho. Y veo después la absolución. Como Natán le dice, Yahvé ha perdonado tu pecado. Y yo veo al sacerdote haciendo la señal de la cruz con su mano sobre mí. Esa ha sido mi contemplación. Qué difícil es encontrar la recta intención, que nunca haya doble intención, es muy difícil. ¿Ya? Los dejo con la contemplación y para terminar vamos a leer en el versículo 24 la muerte del hijo, ¿ya? Que va a ser terrible. En el versículo 19 dice: vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí, comprendió David que el niño había muerto. Y dijo David a sus servidores: ¿es que ha muerto el niño? Le respondieron: ha muerto. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió vestido. Fue luego a la casa de Yahvé y se postró. Volvió a casa y pidió que le trajesen comer y comió. David había estado en ayuno todo ese tiempo, lo pueden leer, ¿ya? Y cuando nace el niño muere inmediatamente. Ahora, ¿es que Dios quiso y le mandó ese castigo a David? No. Los niños primerizos muchas veces en la antigüedad morían, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que el escritor sagrado todavía cree que todo viene de Dios y muchas personas en nuestro tiempo también dicen: Dios lo castigó. No, esto es fruto del pecado del hombre en general, que entró el pecado en el mundo, ¿ya? Y por esa causa entonces pasan muchas muertes, y por eso que morimos, porque antes no existía la muerte, ¿ya? Entonces es muy fácil para el escritor sagrado ver la consecuencia del pecado en esta muerte, pero la consecuencia del pecado es el arrepentimiento tremendo de David, ¿ya? La próxima vez vamos a ver entonces cómo David va a salir, porque ya después de hacer ese ayuno tremendo durante el tiempo de recién nacido el niño hasta su muerte, él hace este ayuno, pero luego ya cuando muere el niño ya ha pasado el tiempo del ayuno y él se empieza a recuperar, como dice en el Salmo 51. Con esto los dejo y vamos a vernos la próxima semana, si Dios quiere, con ya la historia, el fin de David y la historia de Salomón. Me despido de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Haced mi corazón semejante al vuestro. Amén.